tiempo de retraso que tuvimos ahí, pero tenía que abrir todo esto y la computadora está un poco lenta. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar. Esta clase es acerca de RCP. Entonces, yo sé que hubiera sido ideal tener este laboratorio en presencial para hacer la práctica, pero déjenme serles muy sincero, realmente no creo que lo hubieran podido aprovechar mucho porque el curso de BLS para profesionales de la salud, que es el curso más básico de RCP para profesionales de la salud, dura 6 horas. El laboratorio de 2 horas no me ha dado tiempo a cubrir todo eso y hacer la práctica. El curso de ACLS puede durar hasta 2 semanas, que es todo el avanzado. Entonces, menos hubiera dado tiempo para eso en el laboratorio. Y de cualquier manera, no se estresen y empiecen a qué mala organización, entonces yo debería recibir este curso durante 6 horas. Pues lo reciben, sí, pero lo reciben en 4º año. Entonces, cuando estén de externos de medicina interna, entonces tampoco se estresen por eso. Realmente el objetivo acá en el laboratorio es hablar de las bases fisiológicas de todo esto, porque nos permite mucho hablar acerca de fisiología cardíaca, entre algunas otras cosas. Entonces, pues, empecemos con eso. Si ustedes entienden toda la fisiología detrás de esto, cuando estén en 4º año y ya reciban el curso formalmente, lo van a entender. Entonces, no se estresen por no saber dar maniobras o lo que sea, porque ahorita, más de que sepan dar maniobras, me interesa de que entiendan qué está pasando, porque dar maniobras cualquiera lo puede hacer, pero dar maniobras y saber qué es lo que está pasando, por qué y cómo, esos son otros 20 quetzalitos, y eso es lo que diferencia, digamos, a los bomberos que dan maniobras en la calle de los médicos que dan maniobras en el hospital. Entonces, ese es el objetivo con ustedes. Entonces, si quieren, empecemos. Entonces, el documento que les mandamos, las guías BLS 2010, nos hablan de RCP de alta calidad. Para que ustedes sepan, estas guías se actualizaron en 2015 y luego en 2020 y idealmente ustedes deberían de haber recibido las 2020. ¿Por qué no se les dio las 2020 entonces? Porque estas guías tienen derechos de autor y hay que pagar por recibir el curso. Solo el curso de BLS vale 800 quetzales, 700, 800 quetzales, no estoy seguro. Entonces, no se puede compartir este material si uno no lo ha comprado. Pero la 2010, que ya está un poco desactualizada, no hay ningún problema, por un lado. Y por otro lado, los cambios entre una y otra son mínimos y yo se los voy a resaltar acá. Entonces, así no hay ningún problema, ¿sí? Por si alguien por ahí les dijo que eso estaba mal porque no era actualizado, así, pues, relativo. Bueno, aparte de todo esto, tenemos que entender algunos conceptos básicos antes de hablar de RCP de alta calidad. Entonces, hablemos de conceptos básicos. Primero hay que saber qué quiere decir RCP, mucha. Alguien que nos ayude. ¿Qué quiere decir RCP? Reanimación cardiopulmonar. Bien, reanimación cardiopulmonar. Por favor, ninguno de ustedes jamás en la vida vaya a decir resucitación cardiopulmonar, porque primero el paciente no se considera que esté muerto y segundo, no lo revivimos. Se da reanimación cardiopulmonar. El paciente está en paro cardiorrespiratorio, que es en PCR o paro cardiorrespiratorio. Bien, ¿alguien sabe la definición de paro cardiorrespiratorio? Es el cese súbito de la circulación y respiración espontánea. Cese súbito, vamos a ver. Usted dice que es el cese súbito de la circulación y la respiración espontánea. Es una buena definición, está bien. Ahora, ojo, que esta definición puede esconder algunos detalles, porque si hay un cese súbito de la circulación, por definición, hay un cese súbito de la actividad mecánica cardíaca. ¿Sí?
O sea, en otras palabras, el corazón no se contrae y por eso hay un cese súbito de la circulación. Pero tengan cuidado, pónganle atención a la definición que así como hay un cese súbito de la actividad mecánica cardíaca, esto no implica que haya un cese de la actividad eléctrica cardíaca, ¿sí? Esto que les digo vamos a profundizar en la clase, pero hay un cese de la actividad mecánica, no necesariamente de la actividad eléctrica. O sea que el sistema de conducción eléctrico cardíaco todavía puede tener despolarizaciones, pero estas despolarizaciones no llegan a despolarizar a los miocitos cardíacos. Otros conceptos importantes de eso que les digo, vamos a profundizar más adelante en la clase. Otros conceptos importantes que tienen que saber acá, que tal vez no son tan fisiológicos, es BLS, quiere decir, por sus siglas en inglés, Basic Life Support, soporte vital básico. Esto es lo más básico de RCP. Esto no se lo han inventado, no es de que, yo me imagino que hay que hacer compresiones, no, todo tiene una base científica en estudios e investigaciones que se hacen con animales y que se hacen retrospectivos con personas que han sobrevivido paros cardiovasculares. Entonces, solo un momentito. Entonces, el BLS es la base del soporte vital más avanzado. El más avanzado es en adultos ACLS, soporte vital avanzado en adultos. En niños, en pediatría sería PALS, soporte vital avanzado pediátrico. En neonatos sería NAL, soporte vital avanzado neonatal. Y en casos de trauma sería ATLS, que es soporte vital avanzado en casos de trauma. Entonces, todo esto lo puede uno aprender. Se dan los cursos son avalados por la Asociación Americana del Corazón y ellos son los que principalmente llevan a cabo o dan los fondos para los estudios acerca de todo esto de BLS. Ahí van a ver que ahorita que hablemos de todo esto, de cómo se da la RCP y todo, les voy a ir hablando de cómo se han hecho los estudios y por qué se dan esas conclusiones. Y por último, tenemos que hablar de, si ustedes lo ven en la televisión o lo leen en una revista o en un periódico, o siquiera oyen a un familiar o a un amigo de ustedes hablar de esto, ustedes se van a dar cuenta que para todas las personas que no tienen entrenamiento en ciencias médicas, que no son iniciadas en ciencias médicas, para estas personas, un infarto es igual a un paro cardiorrespiratorio, pero no son lo mismo, ¿sí? Son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. Entonces, olviden eso, que un infarto y un paro cardiorrespiratorio son lo mismo. No son lo mismo, son cosas muy diferentes. Un paro cardiorrespiratorio, como nos ayudó su compañero, definió que es un cese súbito de la circulación y la respiración espontánea. Un infarto nada más es que una arteria del corazón se tape por un coágulo. Son cosas diferentes. Una arteria del corazón tapada por un coágulo y eso no necesariamente va a llevar al paciente a un paro cardiorrespiratorio. Solo algunos pacientes con infartos terminan en paro cardiorrespiratorio. Solo algunos. La mayoría vive, especialmente hoy en día con todos los medicamentos y conocimiento que tenemos de esto y las redes de prevención, pues la mayoría de infartos no terminan en paro cardiorrespiratorio, son una pequeña minoría que son infartos muy grandes o que el paciente hizo cosas malas como no haber consultado o algún problema así. Entonces no se preocupen por eso, solo sepan que no son lo mismo, no son sinónimos, son cosas muy diferentes. Ok, entonces ahora sí, habiendo sacado eso de ahí, hablemos de RCP de alta calidad. Entonces ustedes me van a ayudar. El RCP de alta calidad son varios criterios los que se usan para decir que un RCP es de alta calidad. Esos criterios tienen una base profundamente fisiológica y por eso es de que si el RCP es de alta calidad, el paciente es más probable que tenga retorno a la circulación espontánea, o sea, que viva. Por cierto, cuando termina un paro cardiorrespiratorio y el paciente pues tiene otra vez circulación y respiración,
no se dice que el paciente revivió porque no se consideraba muerto, se consideraba en paro. Entonces, lo que sucede con el paciente es que tiene retorno a la circulación espontánea. Entonces, ahora si me hacen favor, díganme cuáles son los criterios de RCP de alta calidad. Me pueden decir solo uno, no hay ningún problema. Cada uno de ustedes que me pueda decir uno. Minimizar las interrupciones de las compresiones. Bien, ¿a cuánto tiempo? A menos de 10 segundos. Creo. Muy bien, ¿y cada cuánto se puede hacer una interrupción? Cada 2 minutos se debe hacer una interrupción. Muy bien, ¿algún otro criterio de RCP de alta calidad que sepan? 100 compresiones por minuto. Muy bien. Comprimir fuerte y rápido a una frecuencia de al menos 100 compresiones por minuto. Importante eso, de al menos 100 compresiones por minuto. Ahora aquí es donde hay uno de los cambios. Esto era lo que decía el manual en el 2010, que es el que tienen ustedes, y el manual desde el 2015 se dieron cuenta que esto era una debilidad porque comprimir una frecuencia de al menos 100 por minuto puede querer decir que yo puedo entonces comprimir a 200, si me es posible, o a 300, o a 150, y entonces eso a veces puede ser malo y es muy rápido. Entonces, a partir del 2015 nos dieron la actualización que dice que es de 100 a 120 por minuto. ¿Bien? ¿Algún otro criterio de RCP de alta calidad? Evitar una ventilación excesiva. Bien, evitar ventilación excesiva. ¿Algún otro criterio? Permitir la Después de- expansión torácica. Ok, y la persona que empezó a hablar, ¿qué iba a decir? Igual esa. Lo mismo, después de cada compresión, permitir que el tórax se expanda. Bien, permitir una adecuada compresión, no una adecuada expansión o reexpansión torácica entre cada compresión. ¿Algún otro criterio? Realizar ventilaciones eficaces. ¿Sí? Realizar ventilaciones eficaces, o sea, darse cuenta que el tórax se eleve con cada ventilación, ¿verdad? ¿Alguna otra? Las compresiones tienen que ser de 2 pulgadas, de 5 centímetros como mínimo. Bien, profundidad de las compresiones. ¿Cuánto dijo usted? 5 centímetros o 2 pulgadas. Ok. Ponen en pulgadas porque el manual, digamos, es universal por si lo lee alguien en Estados Unidos o afuera de ahí, pero el mundo usa centímetros. Entonces, centímetros, pero está bien, 2 pulgadas. Profundidad de las compresiones, 5 centímetros. ¿Y esto es en qué grupos de edad? ¿En qué tipo de personas? En Para adultos, adultos y niños. ¿Y hay algún otro grupo donde se dan compresiones a distinta profundidad? El de lactantes. ¿Y el lactantes de cuánto es? 4 Un centímetros. tercio de los 15 de los 5. 4 centímetros. Muy bien. Y entonces, si ustedes tienen que atender el paro cardiorrespiratorio de un niño de 4 o 5 años, ¿cuánto de profundidad le dan las compresiones? 4 centímetros. Muy bien. Todos están de acuerdo con él, digamos. Niño de 4 años, ¿quién le da 4 centímetros? Que levante la mano. Muy bien, tenemos que José, Iris, Luis y Mónica le dan de 4 centímetros. Bajen sus manitas. ¿Y quién le da 5 centímetros?
democráticamente ganan los de 5 centímetros. Muy bien. Y alguien de los de 5 centímetros quisiera decirnos por qué le da 5 centímetros y no 4 a un paciente de 4 años, ¿verdad? Porque ya no deberían de tomar leche a los 4 años. Bien, de leche materna, ¿verdad? Entonces ya no es un lactante. Un lactante se considera hasta los 2 años, ¿sí? Lactante hasta los 2 años. Siempre cuando haya un concepto ahí que sea nuevo para ustedes en lo que tienen que leer, vayan a buscarlo para evitar problemas probables a la hora de evaluación. Y creo que nos falta un criterio de RCP, por lo menos uno, alguien que nos ayude. El de comprimir fuerte y rápido, ¿no? ¿Cómo? La de iniciar las compresiones antes de los 10 segundos. Bien. Iniciar las compresiones en los primeros 10 segundos luego de identificar el paro cardiorrespiratorio. Es muy similar al primer criterio, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos con esto. ¿Por qué empezamos con esto? Porque si ustedes fueron a leer el texto, con eso empieza lo que tenían que leer, los criterios de RCP de alta calidad. Ahora, ¿por qué son tan importantes los criterios de RCP de alta calidad y por qué y cuál es la razón por la cual incluso el manual empieza con esto? Entonces, la razón de esto es muy fisiológica, entonces empezamos hablando del gasto cardíaco. Entonces, para entender los criterios de RCP de alta calidad, para entender por lo menos la mitad de ellos, tenemos que entender qué es el gasto cardíaco. Entonces, ¿alguien sabe la definición de gasto cardíaco? ¿Es cuánta sangre sale del corazón en cada latido? Bien, eso sería una definición bastante, ¿cómo le digo? Solo esperen que aquí me confundí, gasto cardíaco. Eso sería una definición bastante rudimentaria, pero que nos dice claramente lo que es. Entonces vamos a escribirla, en lo que la escribo. ¿Alguien tiene alguna otra definición de gasto cardíaco? Es la Suma cantidad de de los sangre. diferentes flujos. Suma de los diferentes flujos, ¿cómo así? Le falta un poquito. Es la cantidad de sangre que bombea el De- corazón hacia el aorta. Regionales. Ok. Creo yo que la persona que hablaba del flujo nos dijo la suma de todos los flujos regionales, creo que dijo, ¿verdad? Sí. Ok, pongámosle la suma de todos los flujos de todos los tejidos. Obviamente, los flujos cuando habla de los flujos, son los flujos de sangre, ¿va? Entonces, es la suma de todo el flujo de sangre que circula en el corazón, en todos los tejidos, en un minuto. Por lo tanto, mejoremos la definición que nos dieron primero, es cuánta sangre se inyectaba por el corazón en un minuto. No en cada latido, sino en un minuto. Eso es el gasto cardíaco. Muy bien. Ahora, matemáticamente, ¿ustedes saben cuál es la fórmula del gasto cardíaco? ¿Cómo calculamos cuánto es el gasto cardíaco? ¿Cómo calculamos todos esos flujos? ¿Cómo calculamos cuánta sangre está sacando el corazón? En un minuto. Es presión arterial dividido resistencia periférica total. Esa sería una. Y hay otra un poco más sencilla. Frecuencia cardíaca por volumen de eyección. Frecuencia cardíaca por volumen de eyección. El volumen de eyección es cuánta sangre salió en cada latido. Ahí sí. Cuánta sangre salió en cada sístole. Por eso también le dicen volumen sistólico.
es su otro nombre, por si lo leyeran así en algún otro lado. Volumen de eyección, volumen sistólico, la misma cosa. Bueno, entonces, y según su texto, ¿cuánto es el gasto cardíaco normal? ¿De cuánto es? En personas jóvenes en reposo de 5.6 litros por minuto. Bien, y solo ese valor nos daba. Está el de adultos en reposo, que es de 5 litros por minuto. Y el de mujeres también, que es de 4.9 litros por minuto. ¿Sí? Nos da 5 litros por minuto como promedio, ¿verdad? Ahora, esto puede variar, van a ver por qué. Si nosotros tenemos que la fórmula es frecuencia cardíaca por volumen de eyección, hagamos el cálculo. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal de una persona? Aproximadamente 70 latidos por minuto. Pero dígame el rango. ¿Cuánto es el rango de frecuencia cardíaca normal? El rango es de 60 a 100. Bien, de 60 a 100. Arbitrariamente vamos a agarrar un 75 latidos por minuto. ¿Y cuánto es el volumen de eyección? Vayan a su página 115 en su texto, si lo tienen ahí. 0.6. 0.6, ¿qué? Pero no es 0.6. Estamos hablando del volumen de eyección. Recuérdense que el volumen tiene una dimensional, tiene que ser mililitros, onzas, centímetros cúbicos. Entonces, vayan a su página 115 de su texto, ahí dice volumen telediastólico, volumen telesistólico y volumen sistólico. Recuérdense que volumen de eyección es lo mismo que volumen sistólico. Entonces, Goiton lo menciona. 70 ml. ¿Cuánto? No le oí bien. 60. 60. No son 60. 70. 70 mililitros. 70 mililitros, muy bien. Entonces, ¿cuánto es el gasto cardíaco para una persona con una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto? ¿Cuánto sería entonces? 75 por 70. 5.250. Muy bien, 5.250. Su texto lo aproxima a 5 litros por minuto. Pero ahí lo hemos calculado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa durante un paro cardiorrespiratorio? Tenemos un gasto cardíaco durante el paro cardiorrespiratorio. ¿Qué creen que pasa con el gasto cardíaco? ¿De cuánto es en un paro? Si tenemos que por la definición que nos habían dado antes, nos dijeron que es un cese súbito de la circulación y la respiración espontánea. ¿Cuánto será el gasto cardíaco durante un paro cardiorrespiratorio? 0. 0, muy bien. 0 mililitros en un minuto. Ok, entonces ahora consideremos otra cosa, ya habiendo hablado del gasto cardíaco. Cuando hablamos del corazón, él está en diástole, se llena de sangre y luego en sístole, él se contrae y se exprime para sacar la sangre inyectada. Luego en diástole se expande y luego en sístole se exprime para sacar la sangre. Recuérdense que en diástole él se llena de sangre y entonces en diástole, ¿cómo se llama el volumen de sangre que le entra al corazón en diástole? ¿Telediastólico? Volumen telediastólico o volumen diastólico final, que quiere decir lo mismo. ¿Cuánto es ese volumen? 120 mililitros. 110 a 120. 110 a 120 mililitros, muy bien. Y el volumen de eyección, ya vimos
el volumen sistólico o de eyección, ahora aquí sistólico, ya vimos que es de 70 mililitros. Y el volumen que queda, si se dan cuenta, no se saca del corazón toda la sangre que llegó, porque el volumen telediastólico es mayor que el telesistólico, entonces siempre nos va a quedar un poco de sangre adentro del corazón. Eso sería el volumen telesistólico, o sea, el volumen al final de la sístole. Ese va a ser de 70, 110 menos 70, creo que es de 40 a 50 mililitros. Vamos aquí la resta, de 40 a 50 mililitros. O sea que siempre va a sobrar, siempre va a quedar un pequeño remanente de sangre ahí. Cuando alguien les diga es que el cuerpo es perfecto, no, porque el corazón no es una bomba 100% eficaz, le pueden contestar. Bueno, entonces tenemos que siempre queda un poco de volumen. Entonces tenemos acá que el corazón en diástole se llena de sangre, llega al volumen telediastólico de 110 a 120 y luego se contrae y saca 70 mililitros de sangre, luego otra vez hace diástole y llega a llenarse otra vez con 110 a 120 mililitros y luego se contrae, se exprime y saca 70 mililitros. Cuando tenemos un paro cardiorrespiratorio, el corazón se queda aquí parado y entonces se queda lleno de sangre, tiene un volumen telediastólico. Aquí la pinté en azul, aunque es roja, ¿verdad? Pero para simplificar la visión, la pinté en azul. Y entonces tenemos que, como está parado, nosotros tenemos aquí el tórax del paciente y adentro del tórax tenemos más o menos aquí en el centro y hacia la izquierda el corazón. Entonces lo que nosotros hacemos es de que se dan las compresiones torácicas. Y entonces, si normalmente el corazón está en diástole y él solo se exprime hasta llegar a la sístole y sacar esta cantidad de sangre que tiene ahí, normalmente entonces él en sístole se exprime y queda aquí menos sangre, ¿verdad? Baja y ya solo salen los 70 mililitros y ya solo queda el volumen telesistólico. Esto sería lo que pasa normalmente. Pero cuando está en paro, que es lo que estamos viendo de este lado, cuando está en paro, como no se está contrayendo, entonces nosotros le damos compresiones para exprimir el corazón contra el resto de estructuras torácicas. Entonces nosotros hacemos esto, lo apachamos para sacarle sangre y por eso tenemos que permitir una adecuada reexpansión del tórax, porque cuando se da la reexpansión del tórax va a regresar sangre al corazón para volver a hacer un volumen telediastólico. Si nosotros no permitimos una adecuada reexpansión del tórax, no hay un retorno venoso al corazón, entonces no hay volumen telediastólico y entonces la siguiente compresión no saca nada de sangre al corazón y entonces el gasto cardíaco sigue siendo de cero. Es por eso que mi compresión tiene que haber entre cada compresión, una adecuada reexpansión del tórax para que regrese sangre al corazón. Si no, no estamos haciendo nada, solo estamos ayudando el tórax al paciente y cansándonos por puro gusto, primero. Segundo, ¿por qué tenemos que hundir 5 centímetros? Porque si nosotros hundimos bien el tórax, estamos exprimiendo bien el corazón para lograr sacar sangre de él, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que hundir 5 centímetros, fuerte y rápido. ¿Por qué damos una frecuencia? Entonces, ahí está el por qué, fisiológicamente. Los criterios de RCP de alta calidad me dicen que yo tengo que dar maniobras a profundidad de 5 centímetros y por qué tengo que permitir una adecuada expansión torácica entre cada compresión. ¿Por qué tengo que minimizar las compresiones a menos de 10 segundos, las interrupciones, perdón, a menos de 10 segundos e iniciar las compresiones en los primeros 10 segundos luego de identificado el paro cardiorrespiratorio? Pues la causa ustedes ya me la dijeron. Durante un PCR, el gasto cardíaco es de 0. Eso quiere decir que ningún tejido está recibiendo sangre, o sea que ningún tejido está recibiendo ni oxígeno, ni nutrientes, ni se le está recogiendo el CO2 que ha producido. Y esto es especialmente deleterio para el cerebro y para el corazón, porque los tejidos neuronales y los miocitos cardíacos son muy sensibles a la falta de oxígeno y se pueden morir esas células rápidamente. Entonces, por eso es que tenemos que minimizar a 10 segundos. Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento con todo esto?
Todo bien, doctor. Muy bien, cualquier duda me avisan, por favor. Luego, hay otra cosa importante. A mí me llama la atención que si ustedes revisan, la frecuencia cardíaca fisiológica normal en el ser humano es de 60 a 100. Entonces, si la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100, ¿por qué damos compresiones a un mínimo de 100 por minuto o, según una nueva actualización, de 100 a 120 por minuto? ¿Por qué? Bueno, pues esto es muy sencillo. Resulta que cuando el corazón normalmente hace esto que yo les dije, miremos acá. Normalmente el corazón viene, hace diástole y luego en sístole él se contrae, digamos, intrínsecamente, él solo se contrae y de esa manera se exprime, hace esto. Ahora, cuando está en paro cardiorrespiratorio no hace eso porque está parado, no hay actividad mecánica. Entonces nosotros le damos las compresiones y entonces cuando le damos las compresiones estamos presionando el corazón contra el tórax. Entonces esta compresión extrínseca del corazón contra el tórax no es una bomba muy efectiva, es una bomba poco efectiva. Si el corazón no tiene 100% de efectividad, esta bomba tiene aún menos de efectividad. O sea, dar maniobras realmente no logra sacar toda la sangre del corazón. O sea que cuando el corazón se contrae él solito, tiene un volumen sistólico o de eyección de 70 mililitros. Cuando damos maniobras, el volumen sistólico o de eyección es nada más un 30% de lo normal. Es un 30% de lo normal. Eso quiere decir que si nosotros le sacamos el 30% a 70 mililitros, eso quiere decir que nuestro volumen sistólico durante maniobras de RCP de alta calidad es de 21 mililitros por cada compresión que damos. Entonces aquí ya podemos calcular el gasto cardíaco durante el RCP. Entonces hagamos el cálculo. Gasto cardíaco durante RCP. Entonces el gasto cardíaco durante el RCP, si estamos dando maniobras a 100 compresiones por minuto, sería igual a 100 compresiones por minuto, que en vez de los latidos son compresiones, por 21 mililitros, que es el volumen sistólico que tenemos. ¿Cuánto es el gasto cardíaco entonces durante la reanimación cardiopulmonar? 2100 mililitros. Muy bien, 2100 mililitros por minuto. Y eso es sí, y solo sí, hacemos maniobras de alta calidad. Entonces, por eso es de que hay que iniciar rápidamente, en menos de 10 minutos, para evitar la isquemia de las neuronas y la hipoxia, ¿verdad? De las neuronas y del tejido cardíaco. Y miren que nuestro gasto cardíaco, aunque demos maniobras de RCP de alta calidad, es muy chiquito, no es ni siquiera la mitad. Intentamos rescatar el gasto cardíaco dando una frecuencia alta, de 100 a 120 por minuto. Si vamos a 120 y con 120 logramos una adecuada reexpansión del tórax, tenemos un poco mejor gasto cardíaco. En otras palabras, la cantidad de sangre que hacemos fluir, a final de cuentas, es insuficiente para mantener las funciones fisiológicas del cuerpo humano. Nuestra prioridad nada más es mantener el flujo sanguíneo hacia el corazón y hacia el cerebro, para que si el paciente tiene retorno a la circulación espontánea, tenga daños mínimos en su tejido neuronal y en su tejido cardíaco, para que pues pueda recuperarse bien. Muchas veces hay pacientes que pasan tiempos prolongados en paro cardiorrespiratorio, más de 10, 15, 20 minutos, y luego tienen retorno a la circulación espontánea. Y estos pacientes realmente después quedan mal para el resto de su vida porque tienen mucha isquemia cerebral, entonces se mueren muchas neuronas y no llegan a ser independientes, no pueden valerse por sí mismos. Son usualmente aquellos pacientes que les dicen que son vegetales, porque sí respiran, sí están vivos, pero no se pueden alimentar solos, no se pueden cambiar, no pueden moverse, no pueden ir a un sanitario o encargarse de su aseo personal, o sea, alguien lo tiene que hacer todo por ellos. Entonces esa es la importancia de empezar las maniobras rápido
porque entre más rápido empecemos, es más probable que haya un retorno de la circulación espontánea. Entre mejor RCP demos, es más probable que haya retorno de la circulación espontánea, y también entre mejor RCP demos de alta calidad, es menos probable que el paciente tenga complicaciones luego del retorno a la circulación espontánea. Entonces, esto sería todo en referente. Esto nos explica por qué tenemos que permitir una adecuada reexpansión, por qué se tiene que comprimir de 100 a 120 por minuto, por qué iniciamos las maniobras en los primeros 10 segundos y por qué la profundidad de las compresiones es de 5 centímetros. Más de 5 centímetros podemos lesionar al paciente, quebrarle costillas, esternón, y lo mismo en lactantes más de 4 centímetros. De cualquier manera, a veces se lesionan los pacientes durante la RCP, pero no, o sea, no debe representar un motivo de parar la RCP. Ahí sentí que se le quebró una costilla, paro, no. Nosotros seguimos, porque igual el paciente puede vivir perfectamente bien luego de eso con una costilla quebrada, pero si no tiene retorno a la circulación espontánea, no va a estar bien nada de lo que está pasando, ¿verdad? Porque puede fallecer el paciente. Ahora hablemos de la ventilación excesiva y de las ventilaciones eficaces, porque de eso no hemos hablado. Que sería esta porción de acá. Alguno de ustedes va a leer por qué hay que evitar una ventilación excesiva. Ni idea, doctor. Muy bien, no hay problema. Gracias por su sinceridad. Fíjense que es bien lógico cuando uno ya lo piensa. Recordemos que adentro del tórax, bueno, primero esto es un torso de un paciente. El tórax está dividido del abdomen por un músculo, que es el diafragma, ¿verdad? Entonces acá estamos dibujando el diafragma. Y por encima del diafragma tenemos entonces los pulmones. Entonces acá tenemos el pulmón derecho. Más o menos yo siempre le he visto forma de lápida. Aquí hacia el centro tenemos el corazón. Está dispuesto más o menos en esta situación, en el mediastino. Y aquí del lado izquierdo tenemos el pulmón izquierdo con esta escotadura que le dibuja el corazón. Los pulmones tienen su bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, la carina de la tráquea y por arriba de eso la tráquea. El aire obviamente va a entrar por acá y va a llegar a los dos pulmones. Recuérdense, yo sé que no hemos llevado todavía fisiología pulmonar, pero hay un concepto muy sencillo de entender de la fisiología pulmonar, que es que la expiración es un proceso pasivo, es un proceso de retracción pasiva. Entonces el paciente inspira, jala aire, llena de aire sus pulmones, y cuando expira simplemente se da una retracción de los músculos de la respiración y pues el aire sale solito de los pulmones. Pero cuando hay un paro cardiorrespiratorio, como bien nos dijo su compañero y nos habló de la definición, nos dijo que había un cese súbito de la circulación y la respiración espontánea. Entonces no hay respiración espontánea. Si no hay respiración espontánea, esto nos indica que dos cosas: no hay inspiración y no hay expiración, o sea, no entra ni sale aire. Entonces nosotros lo que hacemos es de que obligamos al aire a entrar a los pulmones del paciente utilizando un dispositivo de bombeo de aire manual. Eso es en el hospital. Eso de que la respiración de boca a boca, ustedes van a ser médicos, entonces idealmente si ustedes dan RCP lo van a hacer en un ámbito hospitalario y van a usar el equipo adecuado, o sea que van a usar una bolsa mascarilla con una bomba manual de tipo AMBU. O sea, no van a estar haciendo respiración de boca a boca. Entonces olvídenlo, no voy a hablar de eso, mayor cosa. Entonces lo que se hace es que es una mascarilla que va encima de la boca y la nariz del paciente y esta va conectada a una bomba manual. Y esta lleva una línea de oxígeno. Entonces por aquí le entra oxígeno. Y aquí tiene un reservorio de oxígeno. Muy bien. Entonces cuando ustedes apachan esto, obligan el aire a entrar.
Si el aire entra a los pulmones, entonces estos se llenan de aire. Muy bien, lo obligué a inspirar. Pero recuérdense que, como les dije, durante un paro cardiorrespiratorio no hay inspiración, no hay expiración. Entonces el aire que yo meto al tórax no sale fácilmente. Entonces hay que entender eso. El aire que forzamos dentro de los pulmones no sale fácilmente. ¿Por qué? Porque no hay un proceso completo de retracción del tórax. Primer concepto importante. ¿Por qué? Entonces quiere decir que con cada ventilación, si yo doy mucha ventilación, si yo doy ventilación excesiva, los pulmones se van a estar llenando cada vez más de aire. ¿Y eso por qué es malo? Si el paciente lo que necesita es más aire, porque no está respirando, podríamos pensar. Consideremos entonces, ahora dejemos esto acá y recuérdense su clase del año pasado, que a todos ustedes les ha de haber encantado, que es física. Si recuerdan su clase de física, ustedes recordarán el concepto de presión. La presión, hablando en términos físicos, es una fuerza aplicada en un área. Entonces la fórmula es fuerza dividido área. Entonces quiere decir de que si tenemos una estructura cerrada como el tórax, lo que hay adentro puede aplicar una fuerza uniforme sobre las paredes del tórax. Y eso va a generar una presión. Entonces eso indica, si lo pensamos entonces ahora aplicado al cuerpo humano, indica que adentro del tórax hay presión. Bien. ¿Cuánto es? No importa mucho. No nos vamos a distraer con hablando de cuánto es la presión torácica, pero sí cuáles son los determinantes de esa presión. Entonces, recordemos que hay adentro del tórax. Adentro del tórax encontramos órganos como los pulmones y el corazón, el esófago. Encontramos aire adentro de los pulmones. Encontramos líquidos como sangre, como líquido pleural, como líquido pericárdico. Y encontramos algunos otros tejidos, como tejidos nerviosos y así, ¿no? Entonces, y las células, pues, por ejemplo, una neurona, que encontremos ahí neuronas adentro del tórax, pues las células están formadas de agua y proteínas, ¿no? Entonces, pues, no hay mucho problema ahí. Todas estas cosas pesan. Y el peso es una fuerza. Recuérdense, masa por la gravedad nos da el peso y eso es una fuerza. Eso quiere decir que entre más cosas hay dentro del tórax hay más presión. Eso quiere decir que entre más aire hay dentro del tórax, aumenta la presión. Aumenta la presión torácica. ¿Y por qué eso es malo? Entonces, si ustedes se recuerdan, el corazón tiene su aurícula derecha o atrio derecho, tiene su ventrículo derecho, tiene su aurícula izquierda o atrio izquierdo, y tiene su ventrículo izquierdo. Y la sangre regresa al corazón hacia la aurícula derecha por las dos venas cavas. Tenemos la vena cava inferior que trae la sangre desde las piernas y los órganos abdominales, los miembros inferiores y los órganos abdominales, y tenemos la vena cava superior que trae la sangre desde la cabeza y los miembros superiores, los brazos. La presión en las venas cavas es muy baja. La presión en las venas cavas, me acuerdo yo que va de 0 a 5 centímetros de agua. O sea, es bien bajita. Puede ser que me confunda yo un poquito, pero sí va de 0 a 4 o 5 centímetros de agua. Entonces, la presión, si la presión en el tórax es muy grande, pues pongámoslo acá, de este lado, verde. Si la presión en el tórax es mayor que la presión de las venas cavas, las venas cavas se aplastan por la presión. La presión entonces aplicada
La presión entonces aplicada aplasta las venas cavas y las tapa. Si las venas cavas se aplastan y las tapa, no hay retorno venoso. Si no hay retorno venoso, no hay volumen telediastólico. Si no hay volumen telediastólico, no puede haber un volumen sistólico. Entonces, cuando yo dé las compresiones, no estoy exprimiéndole nada de sangre hacia afuera al corazón y no estamos haciendo nada. Por eso es que evitamos una ventilación excesiva, para no meter aire de más, para permitir que el aire pueda salir, para evitar aumentar la presión adentro del tórax. Y también, obviamente, tenemos que darnos cuenta que las ventilaciones que demos sean eficaces, o sea, que sí le entre aire al tórax. ¿Me entendieron todo esto? ¿Alguna duda ahí? Todo bien, doctor. Gracias. Cualquier duda me dicen sin pena, no hay problema, ¿sí? Va, ahora, algunas cosas importantes. Alguien podría pensar, bueno, pero mire, ¿qué pasa si el paciente es muy obeso, o es un paciente muy alto, o es un paciente muy chiquito? ¿Cambia algo? No. O sea, esto es parejo, esto está estandarizado. Frecuencia de 100 a 120, profundidad 5 centímetros, damos los ciclos de igual manera. Entonces, por eso es de que esto está estandarizado, no va a haber ningún cambio, ¿sí? Primero. Segundo, entonces continuemos con todo esto. Entonces ya hablamos de esto, que es lo más importante, y acá ya vieron que todas estas 5 cositas tienen una base fisiológica muy grande. Luego tenemos las cadenas de supervivencia, eso no me importa tanto, pero sí hablar de esto. El CAB. Antes del 2010 se hablaba que el protocolo a seguir era ABC. Entonces, abrir vía aérea, una buena respiración y por último las compresiones. Pero luego se dieron cuenta que era mejor CAB. Y no es porque a alguien se le haya ocurrido, esto hacen estudios. Entonces tienen por ejemplo cerdos que los hacen entrar a un paro cardiorrespiratorio y entonces luego les dan compresiones primero, a otros les dan primero, abren la vía aérea, a otros primero les dan una buena respiración y luego entonces se dan cuenta quiénes son los que, a quienes de esos cerditos les va mejor. Y se dieron cuenta que les va mejor cuando se empieza con compresiones. Y luego entonces se hace ya un estudio retrospectivo en hospitales y se miran a aquellos pacientes que se les ha iniciado con compresiones y les ha ido mejor que aquellos que se les hacía ABC y se dieron cuenta pues que efectivamente era mejor el CAB. Ahora la pregunta es ¿por qué? Resulta que tenemos que cuando tenemos un paro cardiorrespiratorio y el corazón se queda parado, recuérdense que el corazón, vamos a hacerlo con forma de corazón, recuérdense que el corazón tiene entonces sus ventrículo derecho y su atrio derecho y su ventrículo izquierdo y su atrio izquierdo. Entonces, cuando el corazón se queda parado, tiene adentro de sus ventrículos su volumen diastólico, su volumen telediastólico, porque se quedó parado. Entonces, ese volumen telediastólico, por lo menos el volumen que ya está en el ventrículo izquierdo, o sea, el que está acá, ese volumen ya regresó de los pulmones oxigenado. Entonces, esta sangre que ya está oxigenada, que está ahí parada, sin nada que hacer. Entonces, podemos aprovechar esta sangre oxigenada empezando con las compresiones, ¿sí? Entonces, empezamos con compresiones, por esa razón, para aprovechar esta sangre oxigenada que quedó adentro del ventrículo izquierdo. De igual manera, cuando se detuvo la respiración adentro de los pulmones, ya tenemos aire que entró ahí. Entonces tenemos, y cuando miremos fisiología respiratoria, ustedes van a ver de que hay un volumen de reserva pulmonar. O sea, hay aire adentro de los pulmones, aunque nosotros intentemos expirar todo el aire que podamos, siempre va a quedar una reserva adentro. Entonces podemos aprovechar el oxígeno en ese aire para mover esta sangre desoxigenada en el ventrículo derecho hacia los pulmones y que ésta se oxigene. Entonces, por eso empezamos inmediatamente con compresiones. Es como muy lógico pensar, el paciente no está respirando, entonces primero hay que darle respiración, pero cuando consideramos estos conceptos, se vuelve mucho más sensato empezar con compresiones y se ha demostrado en estudios que pues sí, les va mejor a los pacientes en los que se empiezan con compresiones. Entonces, por eso es de que sea este CAB y no ABC como era antes, por si a alguien le daba duda, porque
todavía en algunos programas televisivos y así sale que hacen ABC primero y es CAB. Siguiendo con todo esto, tenemos entonces el algoritmo. Es muy importante que se sigan los algoritmos, ¿sí? Empezamos con, primero, revisar que la escena sea segura. Si no es segura, pues no se puede hacer nada. Me acuerdo haber visto una vez un video de una persona que se electrocutó y cayó ahí a la calle y la primera persona que iba a auxiliarlo no se da cuenta que esta persona se había electrocutado con un cable de alta tensión que estaba tirado en la calle y también se electrocutó. Y entonces, en vez de tener una víctima, teníamos dos víctimas. Entonces, primero la seguridad, ¿verdad? A veces, por este motivo, la seguridad no se puede dar maniobras. Por ejemplo, cuando hay un edificio y hay personas soterradas bajo el edificio y no se puede acceder a ellas, no se puede hacer mayor cosas, porque a la larga también es evitar el número de víctimas. Suena un poco severo, pero de nada sirve tener 2, 3, 4 víctimas por intentar rescatar a una. Entonces, primero es la seguridad. Si es seguro el ambiente, que como les digo, en el ambiente hospitalario no se vayan a preocupar mucho por esto, entonces ya nos vamos a evaluar al paciente. Empezamos con ver si no responde. Ojo aquí. Entonces, si ustedes se recuerdan las funciones mentales superiores, hablábamos de las funciones de la corteza cerebral, lóbulo frontal, pensamiento, lógica, lenguaje, lóbulo parietal, tenemos la corteza motora, la corteza sensitiva, lóbulo occipital, tenemos la corteza visual, y lóbulo temporal tenemos la corteza auditiva. Creo que lo dije al revés, el parietal y el temporal, no importa. Entonces, el paciente tenemos que evaluar que oiga. Entonces, lo estimulamos auditivamente. Señor, usted está bien. Señora, está bien. Niño, estás bien. Le tenemos que estimular su corteza sensitiva. Entonces, le damos 2 toques en los hombros, firmes. No tiene que ser fuerte como para lastimarlo, pero sí fuerte para que se sienta y que se oiga. Señor, está bien. Señora, está bien. Segundo. Y entonces ya evaluamos su respuesta. El paciente abre los ojos y me mira, mueve un poco las manos y las piernas, él no está en paro cardiorrespiratorio. No respuesta quiere decir que no abre los ojos, no habla, no se mueve. Podemos tener personas con discapacidad y entonces podemos tener una persona que no puede hablar, pero no porque no me hable, no quiere decir que está en paro. Si él abre los ojos y me mira, me sigue la mirada y tal vez mueve los brazos o las piernas, está consciente, ¿sí? Ojo con eso. Podemos tener una persona con discapacidad visual, no nos va a ver, pero se va a mover o se va a expresar. Entonces, también tener cuidado con esos pequeños aspectos. Solo si el paciente definitivamente no responde, entonces sabemos que pues sí está en paro cardiorrespiratorio. Ojo, también importante, hay respiraciones agónicas, respiraciones que indican un paro cardiorrespiratorio. Entonces, está jadeando, está boqueando, o coloquialmente aquí en Guatemala le dicen está pescadeando. Usualmente es una respiración que abre la boca, como intentando hacer una O, y mueve un poco el cuello hacia arriba. Eso es una respiración agónica. Si esa es su única respuesta, entonces está en paro cardiorrespiratorio. Entonces, activamos el sistema de respuesta a emergencias. Alguien tiene que obtener un desfibrilador. En el caso de BLS se habla de desfibriladores automáticos. En los hospitales utilizamos desfibriladores manuales porque nos permiten hacer más cosas, pero requieren entrenamiento para usarlos. Luego de eso, pues ya se inicia la RCP. Ojo, todo esto es en 10 segundos, miren. Iniciamos la RCP y nunca se empieza con desfibrilación. Empezamos la RCP y cuando llegue un desfibrilador, pues ya se conecta y se enciende. Doctor, ¿y cómo así que un DEA y eso no está en los hospitales? Entonces, ¿por qué me están enseñando eso? Lo que pasa es de que en otros países, en lugares donde sí se preocupan las instituciones por la gente, hay DEAs en los espacios públicos. En un parque pueden encontrar DEAs, en un centro comercial, en un cine, en una escuela, en una universidad, en un aeropuerto van a encontrar DEAs. Acá, solo en un lugar he visto yo que había DEAs y no me acuerdo dónde era ahorita, creo que era una empresa privada. Entonces, por eso se enseña acerca del DEA. Eventualmente, tal vez algún día hayan DEAs aquí. Bueno, y para mientras en hospitales no se usan DEAs, sino que se usan desfibriladores manuales porque son más efectivos para hacer muchas más cosas, solo que hay que saber usarlos. Entonces empezamos RCP y alguien que me diga cómo se empieza la RCP entonces.
Con la seguridad de la persona que lo va a atender. No, Con la, ¿cómo dijo? seguridad. Muy bien, Seguridad del área. Muy bien, ya vimos seguridad, ya le gritamos a alguien que consiga ayuda, y entonces ahora qué hace. Tocar a la persona si está consciente. Muy bien, está consciente. Y luego de eso, Eh, no está consciente, perdón. Y luego de eso, ¿qué pasa? Pulso sobre su respiración. Muy bien. ¿Y dónde va a sentir el pulso? En el carotidio. Muy bien, Se me olvidó. Bueno, ¿por qué? Ah, muy bien. Hasta ahí vamos muy bien. Entonces, ¿por qué en la arteria carótida en el cuello? Importante, esta es una arteria muy grande que está cercana al corazón, en la cual es muy fácil sentir el pulso. ¿Sí? Está aquí en su manual acá. No se debe sentir en arteria radial en la muñeca, no se debe sentir en arteria femoral en la pierna. Solo en arteria carótida en el cuello. ¿Por qué? Porque voy a escribir esto, buscar el pulso en arteria carótida. ¿Por qué no en otras? Pensemos. La arteria carótida está muy cercana al corazón, es grande y es un área fácilmente accesible, el cuello. O sea, nadie anda en la calle con algo que le proteja el cuello. Y si es, por ejemplo, una camisa con cuello de tortuga, se puede jalar o se puede cortar fácilmente. El femoral está por debajo de los pantalones. Usualmente habría que desnudar al paciente enfrente de todos. No que haya un problema con desnudarlo si está en paro cardiorrespiratorio, pero es más tardado. Y recuérdense que solo tenemos 10 segundos. Segundo, entre más lejos está la arteria del corazón, si la presión arterial está baja, es menos probable que sintamos pulso. Por ejemplo, en la arteria radial, en la muñeca del paciente, solo sentimos pulsos si la presión arterial media es mayor de 60 milímetros de mercurio. Si es menor de eso, no la sentimos. Entonces, puede hacer que el paciente esté hipotenso, sí, eso está mal, tenga 70 sobre 40 milímetros de mercurio de presión, y por eso esté desmayado, pero eso no implica que esté en paro cardiorrespiratorio, porque el paro cardiorrespiratorio es solo cuando hay un cese súbito de la circulación y un gasto cardíaco en cero. Y si tiene presión baja, no está parado el gasto cardíaco ni la circulación. Tal vez tenga un menor gasto cardíaco, pero tiene. Entonces, no. Entonces, por eso es de que yo puedo venir y para buscarle el pulso a una persona radial, no se lo siento, y le empiezo maniobras y resulta que no está en paro. Entonces, por eso es de que hay que evitar esos errores. Igual en arteria femoral no se siente tan fácilmente como en arteria carótida. Entonces, solo en la carótida. Ojo con esto, yo sí vi una vez a 2 estudiantes de una universidad privada que pensaron que un paciente estaba en paro por no buscarle bien el pulso, se buscaron, creo yo, que en arteria radial, y luego de eso iniciaron maniobras y el paciente pegó un gran grito con la primera compresión porque no estaba en paro cardiorrespiratorio. Entonces son errores que se pueden evitar. Segundo, ¿qué más les iba a decir con todo esto? Pues ahí estamos, va. No tiene pulso carotidio. ¿Y entonces qué hacemos? Iniciar compresiones. Iniciar compresiones. Muy bien. ¿Y cómo las va a dar? O sea, ¿cuántas compresiones le va a dar? 32 ventilaciones. Bien, se empiezan compresiones en ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Muy bien. Entonces, iniciamos a 32. ¿Por qué 32? ¿Por qué no 15-1? ¿Por qué no 41? ¿Por qué no 31? ¿Por qué no 42? ¿Por qué no 15-2? Porque como les digo, todo esto se han hecho los estudios y se ha visto que esta es la mejor relación, que da un mejor gasto cardíaco, que da una mejor presión intratorácica,
y en el cual los pacientes es más probable que tengan un retorno a la circulación espontánea con menos complicaciones. Entonces, por eso vamos a 32. ¿Qué quiere decir esto? Damos 30 compresiones, entonces el reanimador empieza con 30 compresiones. Tiene que ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuando llega a 30, si está solo, da 2 ventilaciones y bueno, empieza otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando llega a 30, da 2 ventilaciones. Si está acompañado, al llegar a 30, otra persona da las 2 ventilaciones y luego empieza otra vez él con las 30. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 30. ¿Sí? Cuando, ojo que muchas personas hacen una gran bulla y un gran ruido cuando están haciendo esto, pero esto denota que están un poco inseguros de lo que están haciendo. Entonces, usualmente cuando ustedes miran una buena RCP es bien silenciosa. Estos ciclos de 32 se dan 5 veces. Y luego de los 5 ciclos, se considera, 5 miniciclos de estos, hacen un ciclo de RCP. Un ciclo de RCP. Este ciclo dura 2 minutos. Y entonces cambiamos, al final de estos 2 minutos es que hacemos una interrupción de 10 segundos. Después de máximo 10 segundos. En esta interrupción, 5 ciclos de 32. Entonces, buscamos pulso, colocamos DEA, si hay, y revisamos ritmo cardíaco. ¿Por qué se le revisa ritmo cardíaco si está en paro? Porque por definición, por lo que hablábamos de la definición de paro cardiorrespiratorio, en el paro cardiorrespiratorio hay un cese de la actividad mecánica, pero puede haber actividad eléctrica. Y hay ritmos anormales de actividad eléctrica del corazón que dan como resultado un paro cardiorrespiratorio, y esos son los que se revierten con el DEA, ¿sí? Vamos a ampliar en eso un ratito. Entonces buscamos pulso, colocamos DEA, revisamos ritmo cardíaco, aparte de eso, y cambiamos de reanimador. Obviamente también se dan las 2 ventilaciones porque era al final de un ciclo 32. ¿Por qué cambiamos de reanimador? Porque se ha visto también en estos estudios que luego de 2 minutos de dar maniobras, se fatiga el reanimador y entonces estas compresiones ya no son tan efectivas. Doctor, pero yo hago ejercicio, yo soy nadador, soy ciclista, entonces luego me doy cuenta que yo aguanto 6 minutos seguidos. Felicidades por usted, pero muchas veces la disminución de la efectividad es imperceptible para la persona que está dando la reanimación. Esto lo sabemos también por los estudios que se han hecho. Entonces, al finalizar los 2 minutos, cambiamos, sí o sí. Luego de este cambio, entonces empieza otro ciclo de 32. En el ámbito hospitalario puede hacer que al finalizar este primer ciclo de 32 se haga algo más. ¿Qué es lo que se hace? Se asegura la vía aérea. ¿Qué es eso de asegurar la vía aérea? Es introducir un tubo orotraqueal. ¿Qué quiere decir un tubo orotraqueal? Como dice su nombre, tubo orotraqueal, que va de la boca a la tráquea. Entonces, en otras palabras, metemos un tubo por aquí. Vamos a ver, por la boca y llega hasta aquí al final de la tráquea. Y entonces este se conecta directamente al ambú, ya no se usa la mascarilla que sella la nariz y la boca. Y entonces cada ventilación que damos va directo a los pulmones. Y este tubo también permite la salida de aire más fácilmente de los pulmones. Cuando se introduce un tubo orotraqueal, esto cambia, ya no son ciclos de 32, sino que simplemente el reanimador da 100 a 120 compresiones por minuto, sin parar, y la persona que tiene la bomba de tipo ambú simplemente da 8 a 10 respiraciones por minuto. 8 a 10, ojo que es menos de lo fisiológico para evitar una sobredistensión del tórax, 8 a 10. Entonces esto ya es en ámbito hospitalario.
Pero si no, si nos quedamos solo con RCP normal de 32, si se tuviera que dar por algún motivo respiración boca a boca, entonces se puede utilizar un dispositivo como este. Antes, este también aquí se le puede conectar el AMBU y entonces se ve como está aquí la doctora. Vamos a ver esta. Y así es como se hace. Ahora, ojo que antes de dar las ventilaciones, algo que no les dije, hay que abrir la vía aérea, por eso se abre. ¿Por qué se abre la vía aérea? Porque cuando el paciente está así en decúbito supino, la lengua, y está en paro cardiorrespiratorio, no tiene tono muscular, la lengua se va hacia atrás y tapa la vía aérea. Entonces hay que extender el cuello con esta maniobra frente-mentón. Y de esa manera evitamos la obstrucción de la vía aérea y cuando demos las ventilaciones, pues van a ser más efectivas. Hasta el momento, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Todo bien por el momento, doctor. Gracias. No, muy bien. Entonces, solo si me espera un momentito, yo ahorita regreso un segundito. Si alguien piensa una duda mientras tanto, cuando regrese me la dice, vuelvo lo mucho un minuto, ¿sí? Bueno, continuemos entonces, disculpen la interrupción. Entonces, ahora hablemos de otras cosas importantes acá. Siempre, ninguna duda, ninguna pregunta por el momento. Yo tengo una. Cuando póngale que llega una persona y hay un DEA, ¿ese se podría poner de primero, antes de empezar compresiones, o siempre se empiezan primero compresiones y después el DEA? Siempre inicia con compresiones. Siempre. Porque lo más importante es reducir el tiempo de isquemia y hipoxia de los tejidos. Entonces, como tengo sangre oxigenada en mi corazón, empiezo con compresiones. Oye, y pongámosle que no hay, y cuando llegan los paramédicos, ¿ellos siempre tienen que tener o aquí no hay? Miren, aquí pasan varias cosas. Yo he visto pasar un par de cosas. He visto ambulancias de paramédicos que no tienen DEA. He visto ambulancias de paramédicos que tienen DEA y no saben usarlo. Y he visto ambulancias de paramédicos que tienen DEA y sí saben usarlo y lo hacen todo muy bien. Idealmente tiene que haber, todo eso tiene que estar estandarizado, ¿verdad? Pero lastimosamente no se da por condiciones de pobreza o de falta de educación. Y en el caso de que no, o que no tuvieran, ellos tienen que seguir con las compresiones. Sí. Antes de verse Fíjense que el DEA casi nunca lo vamos a usar para dar una descarga.
la mayoría de paros cardiorrespiratorios no necesitan una descarga, como se ven en las películas que ¡pah!, le meten la descarga y con eso el paciente está vivo. Eso es una gran falacia, una gran mentira. Les voy a explicar por qué un poquito más adelante. Entonces, el DEA puede ser que nos sirva, y si sirve, es fundamental para que el paciente tenga retorno a la circulación espontánea. Pero así como puede ser que nos sirva, es un poco más probable que no nos va a servir de mayor cosa. Ahora, los DEAs, los DEAs más modernos tienen cosas bien bonitas porque está el paquete del DEA y cuando usted lo abre, aparte del DEA que da la descarga, que puede dar descargas eléctricas, tiene un metrónomo que entonces nos da el sonido, pic, 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 y cada sonido nos indica que tenemos que dar una compresión, nos ayuda a llevar el ritmo. También tiene naloxona, vamos a hablar de un momentito, que se puede utilizar este medicamento si hay sospecha de abuso de sustancias. Entonces, quiera que no, hay muchas ventajas de tener el DEA, aunque no vayamos a una descarga. Pero si solo es por la preocupación de la descarga, no, nosotros seguimos en maniobras, porque recuerden que lo que estamos haciendo es mantener gasto cardíaco hacia el cerebro, y de repente el paciente tiene retorno a la circulación espontánea al llegar al hospital y al administrarle ya medicamentos y asegurar una vía de avanzar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por su pregunta. Diga. En el caso de una mujer, las manos se colocan en el tórax de igual manera. Sí, usted dice por pudor. Sí, o sea, no cambia nada. No cambia nada. Y las manos pueden colocarse sobre el lado izquierdo del tórax o sobre el lado derecho del tórax, no importa, porque si damos la compresión de 5 centímetros, estamos exprimiendo el corazón contra el tórax. Si la persona es obesa, si es una mujer y pues hay preocupaciones por el pudor, si tiene implantes mamarios, todo eso no importa. Todo eso no importa. Damos las compresiones de igual manera. Gracias, doctor. ¿Nada? Muy bien, entonces continuemos si quieren. Cualquier duda me dicen, no hay ningún problema, porque yo aquí les explico lo más básico y a veces quedan cositas como sus dudas en el tintero y ustedes me pueden obligar a decirlo y está bien. Tenemos entonces esta tabla que está en su manual. Esta tabla es muy importante. Son las causas reversibles de paro cardiorrespiratorio. Estas causas reversibles, esta tabla es del soporte vital avanzado, del ACLS, no del BLS, pero la incluimos porque son causas muy fisiológicas para la cual la mayoría de ustedes ya conocen qué es lo que pueda estar pasando. Entonces, por ejemplo, son las 5 H's y las 5 T's para simplificarlo, y una sexta H que podemos agregar que es hipoglicemia. Entonces tenemos primero hipovolemia. Hipovolemia quiere decir poco volumen de sangre. Eso puede ser en el caso de una persona que le recibió una cuchillada y está sangrando, o un impacto por arma de fuego y entonces está sangrando, o tuvo diarrea profusa. Por ejemplo, las personas con cólera, que defecan y toda esa diarrea líquida, el agua sale de la sangre, entonces tienen hipovolemia. Y la hipovolemia los puede llevar a paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Si ustedes se recuerdan lo que hablábamos del gasto cardíaco, hablábamos de que gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen de eyección. Si no hay sangre o no hay agua en la sangre para que ésta circule, el volumen se va para abajo. Si el volumen se va para abajo, no vamos a tener estos 70 mililitros de gasto cardíaco, podemos llegar efectivamente a 0 mililitros y eso nos lleva a 0 de gasto cardíaco y eso nos lleva a paro cardiorrespiratorio. ¿Cambia algo? Realmente no. Yo voy a dar mis maniobras iguales, 32 y los ciclos y las interrupciones y el DEA y cuánta cosa. Lo único que va a cambiar, y por eso es que esto es parte del ACLS, es que en el ámbito hospitalario o con paramédicos bien entrenados, se va a colocar una vía intravenosa y se le va a administrar suero rápidamente al paciente para reponerle el líquido perdido. Doctor, pero si está sangrando, no le deberíamos de poner sangre. Fíjense que una transfusión sanguínea es muy tardada. Tenemos que sacar sangre. Tenemos que llevarla al banco de sangre. Tienen que hacerle pruebas para ver qué tipo de sangre es. Tenemos que ver que haya sangre de su tipo. Tenemos que ver que no esté muy fría. Tenemos que llevarla. Tenemos que transfundírsela y es muy viscosa. Entonces va a tardar 1 hora y media en pasar. En lo que hacemos todo eso, el paciente ya le hicimos papeles y tal vez hasta ya lo enterraron. Entonces no tenemos tiempo para eso. Pero pensemos que es la sangre.
¿Alguna vez si alguno de ustedes ha hecho alguna vez un vaso de leche en polvo, agarra el vaso, le echa agua, le echa el polvo de la leche, lo mueve y tenemos leche líquida? Pues la sangre es muy similar, es agua, proteínas y células. Todo lo mueven y queda sangre. Entonces, cuando el paciente tiene pérdidas, va a perder, sí, va a perder proteínas, va a perder células, pero lo que principalmente va a perder es agua. Entonces, le vamos a reponer con líquidos, no con agua pura, van a poner agua o chorro. Le van a poner líquidos que han sido diseñados para transfusión intravenosa, que los conocen como sueros. Los que se usan para esto son líquidos de tipo cristaloide, si quieren averiguar de eso, sueros cristaloides. Los principales son la solución Hartmann y la solución salina al 0.9%. Entonces, primero eso. Mis maniobras siguen iguales, solo le repongo volumen. Otra tenemos hipoxia. Entonces, este sería el caso de una persona, recuerdo yo el caso de dos mujeres del interior de la República que las trajeron a Guatemala para trabajar en una tortillería en condiciones inhumanas. Entonces, ellas vivían, dormían, hacían de todo dentro de la tortillería, era un espacio cerrado. Ahí tenían el comal era de gas propano, y una noche al dormir habían cambiado el gas y quedó abierto el cilindro. Entonces la habitación se llenó de gas propano, el gas propano desplazó el oxígeno. Entonces en la mañana, cuando alguien llegó a verlas, las encontraron que no respondían. Estaban vivas, no estaban en paro cardiorrespiratorio, porque sí tenían pulso, las llevan al hospital. En el hospital pues se determinó que estaban con intoxicación por monóxido de carbono, y una de ellas, al cabo de haber ingresado, entró en paro cardiorrespiratorio a los segundos. Esto fue probablemente por hipoxia. Entonces el tratamiento damos igual, las maniobras de reanimación cardiopulmonar, estas serán iguales, y recuérdense que durante las maniobras nosotros vamos a dar ventilaciones, y si están en el ámbito hospitalario se da con el dispositivo de bombeo tipo AMBU, y este va conectado a una línea de oxígeno. Entonces ya estamos dando lo que le falta al paciente, pero es una causa reversible. Si no se da oxígeno, probablemente no revierta. Tenemos acidosis, hidrogenión o acidosis. ¿Ustedes recuerdan cuál es el pH normal del cuerpo humano? Es de 7. ¿De cuánto dijo? De 7. 7. Muy bien, ¿todos están de acuerdo con Kevin? ¿Es de 7? No se preocupen que no hay respuestas malas. Están aprendiendo y mi opinión es que tienen el derecho a confundirse. 7.4. Muy bien, 7.4 en promedio. ¿Cuál será el rango? De 7.35 a 7.45, ¿no? Bien, sí, de 7.35 a 7.45. Eso sería el pH normal del cuerpo humano. Cuando el pH se va para abajo, es porque tenemos muchos hidrogeniones, mucho hidrógeno. Entonces el pH se va para abajo. Y eso resulta en acidosis. Hay muchas causas de esto. Ustedes todavía no conocen esto porque no han llevado patología para saber las causas de acidosis, porque es una alteración, no es fisiológico, y no han llevado eso todavía, pero no importa. Si tenemos acidosis, la acidosis puede interrumpir la despolarización. Entonces, si interrumpe la despolarización de las células cardíacas, interrumpe la contracción cardíaca. Al interrumpirse la contracción cardíaca, la frecuencia cardíaca disminuye hasta 0. Al haber 0 de frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco es 0 por 70 minutos, es 0, y entonces el paciente está efectivamente en paro. Hay que revertir entonces la acidosis. Esto se puede hacer por ejemplo, con bicarbonato de sodio, o también buscando la causa de la acidosis y revirtiéndola si esto fuera posible. ¿Cómo hacemos esto? Usualmente en el ámbito hospitalario, en el momento que hay un paro cardiorrespiratorio, aparte de iniciar maniobras, podemos hacer un examen, una gasometría arterial o venosa. Y esto es un poquito de sangre que se saca en una jeringa especial que lleva heparina, y esto se pone en el gasómetro. Usualmente en todas las emergencias hay un gasómetro, y entonces este aparato jala la sangre de la jeringa y en menos de un minuto nos dice cuánto tiene de pH, cuánto tiene de bicarbonato, cuánto tiene de potasio, de sodio, de calcio,
de glucosa, de lactato y un montón de mediciones que nos da, que nos puede servir para tomar decisiones rápidas. Entonces, así sabemos esto. Otra causa posible es que tenemos hipo o hiperpotasemia. Entonces, hablemos de la hipo e hiperpotasemia. Fíjense ustedes que si tenemos acá, si ustedes se recuerdan esta pequeña gráfica, que es la gráfica de la despolarización de las células cardíacas, tenemos que estas se dan fases. Ahorita se las hago acá para que se recuerden. Entonces tenemos primero que está en reposo la célula cardíaca, luego llega un impulso despolarizante, la despolariza, y entonces cuando hablamos acá del impulso despolarizante, esta célula está en fase 0, y en esta lo que pasa es de que hay salida de sodio, perdón, hay entrada de sodio desde el líquido extracelular hasta la célula cardíaca. Cuando llega a más 20 milivoltios, se cierran los canales de sodio y se abren canales de potasio, entonces se empieza a repolarizar. En la fase 1 se abren canales de potasio, y entonces se empieza a repolarizar la célula. ¿Cómo así que se empieza a repolarizar? Bueno, estos canales de potasio permiten la salida de potasio. Cuando más o menos llega a 0 milivoltios, el potencial de membrana, se abren canales lentos de calcio, que permiten la entrada de calcio, y entonces esto mantiene el potencial de membrana en 0 por un tiempo. Esto es la fase 2. Y entonces, pues, eso mantiene el potencial de membrana. Ojo, que durante este tiempo que hay calcio entrando, el potasio sigue saliendo, porque estos canales de potasio siguen abiertos. Luego venimos con la fase 3, y en la fase 3 se da la repolarización de la célula. Y se repolariza la célula porque siguen abiertos los canales de potasio. Entonces sigue saliendo potasio de la célula hacia afuera. Y pues luego llegamos otra vez al reposo, y el reposo es la fase 4. En la cual pues se podría decir que no hay movimiento de solutos, de electrolitos. Entonces, si hay hipo o hipercalemia, este movimiento de potasio hacia afuera de la membrana no se va a dar bien. Como no se va a dar bien, no va a haber una adecuada repolarización de la célula cardíaca. Como no va a haber una adecuada repolarización de la célula cardíaca, no se va a poder contraer. Como no se puede contraer, la frecuencia cardíaca cae a 0, y por lo tanto, el gasto cardíaco cae a 0 y el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿se dan las maniobras de RCP iguales? Sí, pero se tiene que dar medicamento para estabilizar la membrana del miocardiocito y que se pueda repolarizar a pesar de tener mucho potasio, en el caso de que fuera mucha, o si es muy poco, hay que darle una reposición rápida de potasio al paciente. Si no hacemos eso, no va a revertir el paro cardiorrespiratorio. Otra causa reversible sería la hipotermia. Si ustedes se recuerdan su primer parcial, su primer laboratorio, hablábamos de que el frío o el calor pueden alterar el movimiento de solutos a través de la membrana. Si hay frío, el movimiento de solutos es lento. Entonces, caso real, un paciente que tenía esquizofrenia, su familia lo echó en los últimos días de diciembre de la casa, se quedó en situación de calle, por ahí por el 3 de enero hubo mucho frío, y lo encontraron sin responder en la vía pública, lo llevaron al hospital, tenía frecuencia cardíaca como de 30, y al ratito se le empezó tratamiento, pero a pesar de que se inició el tratamiento, al ratito entró en paro cardiorrespiratorio. Se le dio maniobras, y aparte de darle maniobras hay que calentarlo. Se hace con soluciones intravenosas calientes y con mantas térmicas. Y entonces, ¿por qué el frío les puede dar paro cardiorrespiratorio? Bueno, recuérdense que si hay frío, el movimiento de solutos es más lento a través de una membrana. Entonces, si el movimiento de solutos es lento, el sodio no se va a mover rápido, no va a haber una adecuada despolarización de la membrana, el potasio no se va a mover rápido, no va a haber una adecuada repolarización, el calcio tampoco se va a mover bien, y no va a haber un adecuado mantenimiento de la meseta cardíaca. Por lo tanto, no va a haber una adecuada contracción del corazón, y esto puede llevar a caer el gasto cardíaco a 0, y el paciente pues entra en paro cardiorrespiratorio por hipotermia. Luego tenemos estas causas, las TES. Estas no son tan fáciles de entender como las H's, pero tenemos, por ejemplo, el hemotórax a tensión. Paciente que iba en moto, iba muy rápido y se fue a estrellar contra un muro. Estrelló todo el cuerpo contra el muro, y cuando se pegó tan violentamente el tórax contra el muro que el pulmón se reventó, se le hizo un hoyo.
Entonces ahora cada vez que él respira, no se murió del golpe, pero cada vez que él respira, el aire se sale del pulmón y se empieza a acumular adentro del tórax y no logra salir. Entonces, como hay más aire adentro del tórax, hay más presión adentro del tórax, hasta que la presión adentro del tórax es tan alta que logra aplastar las venas cavas. Entonces, no hay retorno venoso. Al no haber retorno venoso, no hay volumen de eyección o volumen sistólico, por lo tanto, el gasto cardíaco cae a cero y el paciente está en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Meter un tubo intercostal rápidamente acá. Es un tubo que lleva como un cuchillo en la punta, se mete aquí y esto tiene una válvula de salida acá, un sello de agua, y eso permite que salga el exceso de aire. Al mejorar la presión en el tórax, mejora el retorno venoso y el paciente probablemente vivo. Pero mis maniobras de RCP no cambian. 32, el D, eso no cambia. Taponamiento cardíaco. ¿Qué es eso de taponamiento cardíaco? Le ponen un tapón al corazón. Bueno, si ustedes se recuerdan, tenemos el corazón está adentro del mediastino, adentro de un saco, el saco pericárdico. El pericardio tiene adentro, creo que eran 30 a 50 mililitros de líquido pericárdico que permite una adecuada fricción mínima entre el corazón y el pericardio. Y en ocasiones el pericardio, por situaciones anormales, patológicas de enfermedad, el pericardio se puede llenar de líquido o se puede llenar de sangre, o el mismo pericardio se puede poner engrosado y duro. Cualquiera de estas tres hacen que el corazón no pueda tener una adecuada diástole porque está comprimido por el líquido o por la sangre o por el pericardio duro y grueso. Y entonces, como no puede tener una diástole, no tiene retorno venoso, no tiene volumen telediastólico, por lo tanto el volumen sistólico cae y si llega a cero, el paciente entra en paro. ¿Qué hay que hacer? Ojo, todas estas cosas sí pasan mucho, yo las he visto. ¿Qué hay que hacer? Hay que meter un drenaje pericárdico para sacar la sangre o sacar el líquido. Y si es porque el pericardio está duro, hay que hacer una ventana pericárdica, hay que cortar un pedazo de pericardio rápido para que pueda haber diástole. He visto pericardios engrosados y duros que llevan a los pacientes a paro cardiorrespiratorio por pericarditis rádica, por radiación, luego de radioterapia por cáncer de mama. He visto también pericardio duro y engrosado por tuberculosis. He visto derrames pericárdicos con sangre luego de infartos que revientan la pared del corazón y se sale la sangre. Y he visto derrames pericárdicos con líquido excesivo por lupus eritematoso sistémico. Así pasa, hay bastantes. No siempre llegan a paro, pero pueden llegar a tener un paro cardiorrespiratorio. La más mortal de todas esas fue la pericarditis rádica por radiación. Luego están las toxinas. Cuando hablan de toxinas, específicamente se refieren a abuso de sustancias, y lo más común es heroína, es un opiáceo. Esto es una droga de abuso que usan, y lo que pasa con esta droga es que, por decirlo de algún modo, adormece las neuronas que controlan la respiración. Entonces el paciente deja de respirar, y al dejar de respirar deja de llevar oxígeno y eventualmente entra a su corazón en isquemia y llega a detenerse la frecuencia cardíaca. Entonces hay que darle maniobras. Las maniobras no cambian, lo único ahí es donde viene que les digo que algunos DEAs traen naloxona. Entonces la naloxona es un antídoto para los opiáceos. Entonces pues, de esa manera podemos darle restart o reiniciar sus neuronas que controlan la respiración del centro respiratorio. Tenemos también trombosis pulmonares y coronaria. Trombosis quiere decir que se haga un coágulo. Trombosis coronaria quiere decir infarto. Doctor, pues usted nos dijo que infarto no era lo mismo que paro cardiorrespiratorio. Sí, el infarto puede ser causa de paro cardiorrespiratorio, pero no necesariamente. Si nosotros consideramos aquí un corazón, empecemos con la trombosis coronaria. Recuérdense que el corazón tiene sus arterias coronarias. En las coronarias tenemos la descendente anterior con la circunfleja, las ramas diagonales de la descendente anterior. Tenemos la descendente posterior, que se une con la descendente anterior por abajo en la cruz del corazón, y la circunfleja puede tirar algunas ramas hacia el ventrículo derecho y hacia la región posterior del corazón. Pues cuando hay un infarto, se hace un coágulo de colesterol y plaquetas en algún punto. Entonces, por ejemplo, que tenemos un coágulo acá, si tenemos un coágulo ahí, toda esta región del corazón, que es irrigada por esta arteria, no recibe sangre. Entonces, como no recibe sangre, estas células entran en isquemia. Entonces, lo que sucede es que cuando el corazón hace su sístole,
Entonces él viene y se contrae. El pedazo que está en isquemia, que es más o menos este de acá, no se contrae bien. Entonces lo que hace este pedazo que está en isquemia es que como no se contrae bien, se abomba hacia afuera. Entonces ahora tenemos que este pedazo se abomba hacia afuera. Y entonces la sangre que regresó al corazón, el volumen telediastólico, se puede quedar aquí guardado. Y entonces la fracción de eyección cae y el paciente entra en insuficiencia cardíaca porque no tiene no saca, con cada latido no saca los 70 mililitros, sacará menos, sacará 30, 20 mililitros, no sabemos. Y puede ser que sea tan severo este problema que llegue a 0 mililitros la fracción de eyección. Entonces el paciente está en paro. Entonces las maniobras no cambian, yo igual voy a rescatar el gasto cardíaco con maniobras. Y lo único que hay que hacer es que hay que dar un medicamento que rompa este coágulo, una trombolisis, porque en el momento que se rompe ese coágulo, de nuevo pasa sangre, entonces las células que están todavía funcionales acá se contraen y el paciente sale del paro. Y la trombosis pulmonar es muy similar, es una tromboembolia pulmonar, se llama eso. Que lo que pasa es que se tapa la arteria pulmonar por un coágulo, y entonces la sangre que sale del corazón no se oxigena porque no puede llegar a los pulmones y entonces deja de llegar sangre oxigenada de regreso al corazón, entonces entra en isquemia y eventualmente lo lleva a un paro cardiorrespiratorio. Esas son las causas reversibles. ¿Alguna duda con todo eso, mucha? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? No, doctor, ninguna. Bueno. Muy bien, seguros. Si alguien tiene alguna duda, sin pena, pregúntela. Tengo aquí también algo más, algo para terminar, relacionado a lo que me preguntaban hace un rato. Si no hay idea, seguimos, sí, seguimos. Y que yo les decía que no todos los ritmos de paro van a necesitar un DEA. ¿Cómo así? Entonces veamos esto. Traigámonos la definición o el concepto de paro cardiorrespiratorio que habíamos hablado. Pues hablamos que en paro cardiorrespiratorio hay un cese súbito de la circulación y la respiración espontánea. Y que les dije que el cese súbito de la circulación es por un cese súbito de la actividad mecánica cardíaca. Recuérdense que el corazón tiene actividad mecánica, que es la contracción y relajación. Y está la actividad eléctrica, que es la despolarización. Y que la despolarización tiene dos campos, digamos. La despolarización es en el sistema eléctrico, nódulo sinusal, los haces, el haz de Is, las ramas, el nodo AB, todo eso. Y B, la despolarización de los miocitos. Y que la despolarización del sistema eléctrico despolariza los miocitos. Bien, resulta que una persona puede tener actividad eléctrica, pero no tener actividad mecánica, ¿sí? Porque no son sinónimos. Entonces, una persona puede tener algún tipo de actividad eléctrica y estar en paro cardiorrespiratorio porque no tiene actividad mecánica. Si no tiene actividad mecánica, no hay frecuencia cardíaca, y como no hay frecuencia cardíaca, no hay volumen, no hay gasto cardíaco y está en paro, ¿verdad? El gasto cardíaco en cero. ¿Cómo así? Entonces, ahí es donde entran los DEAs. Resulta que, si ustedes se recuerdan el ritmo, ¿cuál es el ritmo normal del corazón, mucho? Sinusal. Bien, es el ritmo sinusal. Muy bien, ritmo sinusal. Tenemos, aparte hay varios tipos de ritmos, hay ritmos atriales, ritmos ventriculares, ritmo ventricular acelerado, un montón. Eso no se preocupen, eso lo van a ir a aprender en el externado de medicina interna, los más comunes y los más importantes de saber, pero hay 4 que son muy importantes, que son los ritmos de paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Los 4 ritmos de paro cardiorrespiratorio, que quiere decir que el corazón en paro cardiorrespiratorio puede tener algún ritmo eléctrico o no.
estos se dividen en dos grupos. A, desfibrilables, o sea que hay que desfibrilarlos con el DEA. Y B, en no desfibrilables, o sea que aunque yo tenga DEA, no cambia nada porque no se desfibrilan. Los desfibrilables son dos. Entonces, está la taquicardia ventricular sin pulsos. Ahorita les explico qué es eso. Y B, tenemos también la fibrilación ventricular. Y los no desfibrilables tenemos la asistolia y tenemos la actividad eléctrica sin pulsos. De todos estos cuatro, solo la asistolia no tiene ningún ritmo eléctrico real. Este es el que se mira en las películas y en las series de televisión, que miran una línea recta y que hasta le ponen dramáticamente al monitor un sonido de tono alto. ¡Pi! Los monitores no hacen ese ruido de esas películas. Pero de ahí todos estos tienen algún tipo de movimiento. Pues chica, ¿cómo así no que está en paro? Pues bueno, miremos esto. Recuérdense la definición de paro. Cese súbito de la circulación por un cese súbito de la actividad mecánica cardíaca y cese de la respiración espontánea. Entonces, si yo tengo acá mi ventrículo, pues tengo aquí un ventrículo y tengo una taquicardia ventricular. El ventrículo está latiendo muy rápido y no tiene pulsos el paciente. ¿Qué es lo que pasa? El ventrículo está latiendo a más de 200 latidos por minuto y como está latiendo a más de 200 latidos por minuto, la diástole es muy corta. Como la diástole es muy corta, no regresa sangre al corazón. Como no regresa sangre al corazón, cada sístole no expulsa nada de sangre. Como cada sístole no expulsa nada de sangre, el gasto cardíaco es de 0, entonces el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Aunque el corazón se esté moviendo, la actividad mecánica no es efectiva. Esto se desfibrila. Entonces el DEA, en este caso, cuando nosotros interrumpimos las maniobras, el DEA nos diría, apártese, va a administrar descarga. Entonces nosotros nos apartamos y cuando ya están todos apartados, se presiona un botón en el DEA y entonces él descarga. Y la descarga debería de detener, despolariza todas las fibras cardíacas y al despolarizar todas las fibras cardíacas, ellas pueden sincronizarse de nuevo y empezar a latir normal. Ahora, luego de la descarga del DEA, no es como las películas que, ay, el paciente está vivo y hasta pregunta por su mamá, no. Luego de la descarga, inmediatamente empezamos de nuevo con maniobras de RCP. ¿Por qué? Si ya se le desfibriló. Piensen, el ventrículo estaba latiendo tan rápido que la diástole era muy corta que no le regresaba sangre al corazón. Entonces, aunque el corazón reinicie su frecuencia cardíaca normal, no tiene nada de sangre adentro. Entonces hay que llenar el corazón de sangre. Lo forzamos a llenarse dando un ciclo de maniobras. Entonces le damos otra vez de 100 a 120 y entonces nosotros obligamos al tórax cada vez que lo apachamos a que le entre sangre al corazón. Cebamos el corazón, se llama eso, cebar el corazón. Entonces ustedes, luego de ese ciclo, después de una descarga, es muy probable que el paciente ya haya salido de paro. Algunas veces luego de la descarga siguen en taquicardia ventricular y entonces el DEA vuelve a dar otra y otra y otra. Yo he visto casos de que se llevan 4 o 5 descargas. No con DEA, sino con desfibrilador del que es manual en el hospital. Pues sí hay que hacerlo, ¿verdad? Hasta que o salen o no salen. Luego tenemos la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, el corazón no está latiendo como en la taquicardia ventricular, sino que en la fibrilación el corazón solo vibra. Solo hace este movimiento. Entonces, si se dan cuenta, no es una sístole ni es una diástole, solo vibra. Entonces, como solo vibra, también no hay salida de sangre del corazón. Por lo tanto, el gasto cardíaco es de 0 y el corazón está en paro. Igual, yo le voy a dar las maniobras y cuando sea la interrupción, el DEA me va a decir analizando ritmo y si encuentra una fibrilación, va a avisar que va a dar una descarga. Se va a aplicar descarga, todos fuera del paciente. Entonces, si nos apartamos, cuando ya todos están fuera, se le avisa al DEA que ya todos están fuera del paciente, se apacha el botón, entonces él da la descarga.
Al dar la descarga se despolarizan todas las fibras cardíacas simultáneamente y entonces puede ser que la frecuencia cardíaca retorne a lo normal. Ahora, como después de la descarga, de igual manera, yo empiezo de nuevo maniobras inmediatamente dando 100 a 120 compresiones por minuto, porque si el corazón tenía sangre adentro, tengo que forzarla a salir, o si estaba vacío de sangre, tengo que llenarlo. Entonces empiezo las maniobras. Puede ser que después de las maniobras salga el paciente. Puede ser que después de las maniobras necesite otra descarga. Puede ser que después de las maniobras esté en actividad eléctrica sin pulso. Entonces, hay otros ritmos de paro, son estos dos. Hay pacientes que están en paro cardiorrespiratorio, no tiene pulso y no responde. Pero ustedes le ponen un monitor cardíaco y pareciera que tiene un ritmo cardíaco normal porque el monitor cardíaco nos da la onda P, nos da un QRS, nos da una onda T. O sea, ustedes miran y es un ritmo, puede ser hasta normal, sinusal. Pues sí, ¿cómo va a tener ritmo sinusal si está en paro? Porque el sistema eléctrico del corazón se está despolarizando, pero no está logrando despolarizar los miocitos. Entonces, como los miocitos no se despolarizan, estos no se contraen, como no se acortan las fibras y no se contraen, no hay frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca real mecánica es de 0, y por lo tanto, el paciente está en paro. Damos maniobras. Ahora, este ritmo no se desfibrila. ¿Por qué no se desfibrila? Dos cosas. Primero, se ha hecho el estudio de desfibrilar a pacientes en los 4 ritmos, pacientes y coches. Se ha hecho el estudio de desfibrilar pacientes en taquicardia ventricular, en fibrilación ventricular, en asistolia y en actividad eléctrica. Y se ha visto que el 100% de las veces que se desfibrila una asistolia o actividad eléctrica sin pulsos, no pasa nada, solo electrocutamos al paciente por puro gusto. Primero. Y segundo, ¿por qué no pasa nada? Porque la descarga no inicia la actividad eléctrica, no la inicia. Lo único que hace la descarga es despolarizar todas las fibras para que estas, si están funcionales, se empiecen a despolarizar solitas de una manera organizada. O sea que si yo tengo una fibrilación ventricular y todas se despolarizan al mismo tiempo, puede hacer que regresen a un ritmo organizado. Si yo tengo una taquicardia ventricular y despolarizo todas al mismo tiempo, puede hacer que regresen a una normalidad. Pero entonces, ¿cuál es el denominador común entre la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular? Pues el denominador común es que las fibras cardíacas se estaban despolarizando, las fibras musculares, pero los no desfibrilables en actividad eléctrica sin pulsos, las fibras cardíacas no se estaban despolarizando, solo el sistema eléctrico. Igual, en la sistolia peor aún. Entonces no se les da descarga y el DEA, como es automático, él no le da descarga a estos dos ritmos. Con eso termino ahí con eso. ¿Alguna duda, muchachos, con todo eso? Pregunta. Creo que alguien iba a hablar. Tómense su tiempo para pensar si tienen una duda, si no saben cómo expresarla, pero no se queden con la duda, por favor. Discúlpenme si voy muy rápido, pero como les digo, 2 horas no alcanzan para todo este tema. Les puse ahorita el enlace de la asistencia para que puedan llenar.
Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita? ¿Algo que no hayan entendido? No, todo bien. No, doctor, todo bien. Muy bien. Si ya terminaron de llenar su cuestionario, pueden retirarse, muchachos. Les deseo un muy buen día. Es la grabación de hoy, solo antes de que se me vayan, la grabación de hoy la pienso subir al canal de YouTube. ¿Está bien por ustedes? ¿O ¿están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, está bien, Doctor, no hay ningún problema. Va, muy bien, gracias. Entonces, creo que salió bonita la clase hoy. Bueno, ahí estamos, que tengan feliz día, muchachos, se cuidan mucho, ahí estudian bastante, recuerden que mañana tenemos clase. Los veo. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, Feliz día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nada.